Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón. Soy Caballero Motorista y hoy estamos de prueba de la Vogue 125R, así que allá vamos. Y aquí estamos con la primera 125 de Vogue, que seguramente será la primera de muchos modelos 125 de la marca de Longines. Y bueno, no nos sorprende para nada Longines Vogue sacando una 125 y además sacándola con este ajustado precio y con una calidad que verdaderamente no nos viene a sorprender para nada, porque Vogue se caracteriza principalmente por eso, por una balanza calidad-precio siempre muy buena y bueno, a nivel ajustes y acabados verdaderamente extraordinarios. Yo creo que para el precio está muy bien en ese aspecto. En ese aspecto creo que ahí Vogue trabaja muy bien y sabe hacerlo. Además, creo que escalonando muy bien las diferenciaciones en cuanto a equipamiento con respecto a sus hermanas mayores, que son las 525, las 500. Luego tenemos el escalón de las 350 o 300 y luego ahora ya ha aparecido el escalón de las 125. Y verdaderamente, aunque sean sencillas en las 125 y las 300, están muy juntitas. Creo que la mayor diferencia será prácticamente de motor, incluso a nivel chasis, etcétera, de equipamiento a nivel dinámico, evidentemente, para poder soportar la diferencia de caballos. Pero lo que es a nivel ajustes y estética y también pues calidades, yo creo que vienen a estar más o menos a la par de las semanas 350, lo cual está muy bien. Y luego algo que es característico es el panel de control, la instrumentación. Esta 125 comparte la misma instrumentación que la 350C, lo cual está muy bien para las dos, porque están un panel de control que luego miraremos con detenimiento, muy bien acabado y con muchísima información, lo cual siempre es de agradecer. Luego, siguiendo a nivel de calidades y ajustes, como ya decía, muy buenos las luces. Yo creo que las luces es algo en el cual el diseñador italiano que ha diseñado para otras marcas ha jugado muy bien. ¿Por qué? Porque el faro delantero es un faro delantero en cierto modo ya llama menos la atención, que es forma y función, algo que a mí me gusta mucho, y bueno, no llama tanto la atención, ya estamos acostumbrados un poco a esta estética que viene marcada mucho por la iluminación LED. Y ahora nos encontramos con algo que a mí personalmente me gusta mucho, que es en los laterales, justo de ese depósito tan bien esculpido, tan bien diseñado, con unas formas muy agradables y muy ergonómicas, esa línea LED, esa línea de luz que aumenta muchísimo la visibilidad lateral, muchísimo, y que además le da un toque muy deportivo, a mi entender, sobre todo de noche. Y esto viene a incrementar la deportividad de esta 125R, de esta Naked, porque en líneas generales es una moto diseñada muy deportivamente, es para convertirse en una Naked deportiva de 125 con todas las de la ley. ¿Por qué? Porque tiene esas formas y esa posición de conducción de Naked deportiva, lo cual está muy bien. Y luego vemos si todo el motor, chasis y compañía acompañan a esa estética y a esa posición de conducción conforme vayamos analizando en la prueba. Pero a mí personalmente me gusta mucho esas formas y esa línea de luz que verdaderamente me parece muy característica y que le da un toque diferenciador muy grande a la moto, y personalmente, como decía, me gusta mucho. Luego el asiento del conductor y en la siguiente altura el asiento del colín muy afiladito, muy recortadito, sin asas ni nada por el estilo, lo cual pues bueno, hace que el acompañante, ya veremos su opinión, no tiene pinta de ir
muy bien, pero a veces sorprende. Y luego el huequecito que hay bajo el colín es un huequecito pequeñito en el cual no cabe más que la documentación, las herramientas y si mucho me apuras algún candadito pequeñito si lo sabemos colocar bien. Pero bueno, poco más, pero bueno, algo es algo. Y luego siguiendo las luces traseras, pues bueno, 2 líneas de luz bastante bien, con buena iluminación. Y luego el basculante, chasis y motor y suspensión delantera. La suspensión delantera es una horquilla invertida, ni más ni menos, acrecentando un poquito la deportividad. Pero yo creo que lo más característico es el chasis tubular y sobre todo el basculante que es asimétrico, teniendo un lado en forma de banana, lo cual le da ahí un puntito deportivo y sobre todo ahí el escape bajo todo, ahí haciendo una pequeña quilla, acrecentando mucho y aligerando mucho la parte trasera visualmente hablando y convirtiendo a la imagen de la moto en una imagen bastante compacta, bastante unida toda ella, una conjunción muy buena, haciendo que creo que una naked deportiva con todas las de la ley, con una estética muy buena. Además, estos colores que a mí en un principio no me agradaban, una vez vistas y me parecen una combinación muy deportiva y muy acertada y sobre todo, como decía, de noche, con esa línea de luz que le da un toque increíble a la moto. A mí personalmente me parece algo genial y ya no solo estético, sino también a nivel visual, porque a nivel de seguridad, a nivel de seguridad lateral, de visión lateral, es algo increíble lo que te ven. O sea, que está muy, muy bien pensado, muy bien ejecutado y personalmente muy bonito. Analizando ya más en detalle todo el tema de acabados, ajustes de esta 125, verdaderamente creo que lo único que le podríamos echar de menos es que, por ejemplo, las manetas, sobre todo la de freno delantero, fuera regulable. Es algo que a mí personalmente siempre lo echo de menos en muchos modelos, porque el poder ajustar la maneta del freno delantero siempre es algo que es de agradecer, porque las manos más pequeñas siempre les viene bien este toque de ergonomía y que creo que tampoco encarecería mucho poner una maneta regulable. Pero bueno, a veces el equilibrio precio pues está ahí. Por lo demás, los tactos y todos los ajustes son excelentes, muy buenos, y además cuenta con ese pequeño USB justo abajo de la instrumentación, que siempre viene muy bien para poder cargar el teléfono móvil o cualquier cosa, que siempre está muy muy bien y además está muy bien colocado, porque creo que es la posición más adecuada y más accesible a la hora de conectar, desconectar, y luego muy bien protegido con esa goma para evitar que entre cualquier tipo de agua y humedad. Así que poco más que decir a nivel estético y a nivel acabados. O sea que está a nivel de Vogue, como siempre, un nivel muy muy alto que cada vez se conforma más en una referencia, y ya debido a las muchas que han pasado por el canal cada vez es menos sorprendente. Algún día posiblemente le exijamos una pequeña vuelta de tuerca para seguir siendo la marca que ha apretado al resto de marcas en mejorar las calidades, los acabados y todo eso. Eso es algo que creo que hay que agradecer a Vogue, formar parte de ese grupo de marcas que han hecho que las demás marcas suban sus niveles, porque verdaderamente Vogue ofrece unos niveles muy altos y es algo que siempre digo, hay que agradecérselo a ello, porque los usuarios siempre salimos ganando. Bueno, no me enrollo más y vamos a echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica. El motor tiene una cilindrada exacta de 125 centímetros cúbicos, es un monocilíndrico de 4 tiempos con 4 válvulas por cilindro que da 14,7 caballos a 9.500 revoluciones, un par máximo de 12,1 Nm a 8.000 revoluciones. El chasis es un multitubular de acero, la suspensión delantera es una horquilla invertida telescópica, la suspensión trasera es un monoarticulador con un doble brazo en aluminio.
El freno delantero es un disco de 273 milímetros con una pinza de 2 pistones, y el freno trasero es un disco de 220 milímetros con la pinza de un solo pistón. La llanta delantera es una 110-70 en llanta 17. La rueda trasera es un 140-60 en llanta también 17. La capacidad de depósito es de 10 litros. El peso de orden de marcha es de 128 kilos. La altura del asiento está situado a 795 milímetros. Y los rivales de esta Vogue 125R son multitud y vienen a ser la Suzuki GSX-S 125, la Kawasaki Z125, la Honda CB 125R, la Piaggio 1 125, la Yamaha MT 125, la KTM Duke 125, incluso la Zontes Z2 125. Estamos hablando de motos de 15 caballos y 12 Nm de par aproximadamente. Así que tiene unos duros rivales esta Vogue. Y llega el momento de echarle un vistazo a la instrumentación. La instrumentación es muy completa. Ya la conocemos de la 350 AC y poco más que decir. Tiene toda la información que desees y más. Y bueno, lo único que tiene así para poder cambiar es en el trip 1 y odómetro. Poco más, todo lo que ves es lo que hay, lo cual está muy bien con su reloj horario, la marcha engranada, velocidad, revoluciones, etcétera, etcétera. O sea que está lo suficientemente completo. Y luego, como decía, me parece acertadísima la posición del USB para la hora de conectar, desconectar, además protegido con una goma que sella muy bien el USB para evitar cualquier tipo de filtración de humedad. Y llega el momento de subirnos a esta Vogue 125. Yo subo con muchísima facilidad, me resulta muy cómoda, me encuentro cómodo, me encuentro bien, posición de brazos un pelín deportiva pero sin pasarse, y la posición de piernas muy cómoda, muy ergonómica, pudiendo poner todo lo que es la pierna en los rebajes, en las formas del depósito, lo cual me resultan muy cómodos y muy ergonómicos. Así que de entrada genial. Así que bueno, vamos a arrancar esta en módulo cilíndrico de 15 caballos y vamos a ver qué tal funciona. Y ya estamos en autovía de autopista, donde ergonómicamente nos sentimos bien, nos sentimos cómodos. Como comentaba, la posición es deportiva pero sin pasarse, y bueno, la protección aerodinámica completamente nula, es una naked con todas las de la ley, pero el azote del viento tampoco castiga mucho, las velocidades tampoco son excesivas, y la posición de naked deportiva siempre me parece muy buena, porque a la hora siempre puedes apoyarte un poquito con el viento que te da en el pecho para castigarte menos y dejar caer un poquito tu peso, pero tampoco excesivamente, debido a que tampoco adquieres una gran velocidad. Y bueno, a nivel de estabilidad, excelente. Se notan las suspensiones duras, todo se ha dicho de paso, se notan bastante duras, pero bueno, en la autopista tampoco es excesivo y se siente bien. Pero bueno, lo importante en una 125 es ver cómo se desenvuelve a nivel de motor. La moto prácticamente hasta las 6000 es como vacía, o sea, no hay nada que puedas rascar más, parece casi una cincuentilla. A partir de las 6000 aparece algo, tampoco es que mucho, pero bueno, ya tiene algo de gracieta la moto, y a partir de las 8000 ya tienes una respuesta contundente hasta el corte de encendido, el cual se alcanza con muchísima rapidez. Entonces, en estas vías, en autovías y autopistas, es prácticamente necesario ir siempre de 8000 para arriba. ¿Por qué? Porque es donde hay régimen, donde hay fuerza, donde la moto tiene potencia, por así decirlo, donde hay chispa. Luego, aquí estamos, la gran pregunta, la velocidad máxima. La velocidad máxima es 120 km por hora, porque es cuando corta el encendido en sexta. O sea, en sexta corta el encendido y vas a 120. Y de hecho me pasa varias veces. Te corta el encendido, vas a 120 y luego cortas un poquito, puedes mantener justo en el régimen perfecto, donde la moto va a 120 sin llegar a
a que corte el encendido. No me parece mal. ¿Por qué? Porque esto hace que la moto, aunque vengan subidas, aunque vengan pendientes muy prolongadas, la moto apenas pierda velocidad. No pierde apenas velocidad. Puedes ir a 120 y luego pues bajar a 115, todo lo más, sin necesidad de reducir marcha ni nada por el estilo. Entonces está muy bien elegida, a mi entender, la relación de cambio. ¿Por qué? Porque te permite, cuando llegas a un carril de aceleración, alcanzar rápidamente los 110 por hora, muy rápidamente, prácticamente enseguida estás a la velocidad del tráfico en autovía y autopista. No te pone en compromiso en ningún momento. Es un motor muy voluntarioso, que le gusta mucho ir a ese régimen alto de revoluciones, lo cual, pues, a la hora de conducir, una vez te acostumbras, funciona muy bien. Y bueno, tienes que acostumbrar a esos regímenes altos, pero en la relación de cambio, como decía, acompaña muy bien para mantener la moto en esas relaciones de cambio tan altas. Pero estamos en autovías y autopistas. Prácticamente con sexta nos vale para no sentirnos en ningún momento una chica móvil, para poder adelantar a cualquier vehículo que vaya a 90, 80 sin ningún tipo de problema, ya que la moto mantiene muy bien los 100, 110 de velocidad sin ningún tipo de problema. Ya sabemos que los 120 los coge, y los coge muy bien, pero al corte encendido no va más allá. Así que creo que vamos a salir de estas vías y vamos a ir hacia vías más deportivas, más divertidas, donde verdaderamente sacarle y exprimirle un poquito más de jugo a esta Naked 125R. Y ya estamos en las vías secundarias. Las vías secundarias, la moto se desenvuelve perfectamente. Ya la velocidad máxima no es un punto muy importante, ya que la moto pueda manejarse entre los 80, 90, 100, incluso menos, de una manera extraordinaria, siempre y cuando, como decía, buscar ese régimen entre 8 y 10.000 vueltas, lo cual la moto es fantástica en ese régimen, es muy divertida. Y luego, aparte de eso, hay varios puntos importantes siempre en las vías secundarias. Uno es el adelantamiento. El adelantamiento en estas vías, simplemente cualquier vehículo que vaya un poquito más despacio que tú lo vas a adelantar bien. Solo hay que tener un punto importante: el régimen de giro, y estar dispuesto a cambiar rápido de marcha. ¿Por qué? Porque llegas muy rápido al corte de encendido, rapidísimo. Entonces, cuando llegas al corte de encendido, son esos pequeños momentitos que la moto deja de acelerar, deja de correr. Entonces tienes que estar muy pendiente de eso, casi con un ojo puesto en el cuentavueltas, para poder subir de marcha y que la maniobra del adelantamiento sea súper rápida. Ya sabes que es una maniobra muy peligrosa y hay que hacerla en el menor tiempo posible. Por lo demás, muy bien, el ritmo es muy vivo, muy alegre, y te lo pasas muy bien. La moto es muy ágil, el confort de marcha también muy bueno, pero hay que tener un detalle que es importante. Las suspensiones son duras. Si las vías están un poquito rotas, lo vas a notar. Y la suspensión trasera, para mi gusto, sí que es excesivamente durilla, y sí que puedes notar, si en algún bache es duro, pues bueno, la sacudida en tu espalda. Por lo demás, muy bien. Luego, algo importante: las vibraciones. Las vibraciones, lógicamente, los regímenes de vueltas son altos. Por lo tanto, si apretas las piernas sobre el depósito, sí que notarás las vibraciones, y si buscas un poquito, podrías encontrarlas también en las estriberas, pero hay que buscarlas. Y luego sí que notas unas pequeñas vibraciones en los espejos retrovisores, pero para nada preocupantes, y que para nada comprometen la visibilidad a través de ellos. Así que en ese aspecto, muy bien, a pesar de ser un monocilíndrico que lo haces girar siempre muy alto de vueltas. Luego, el cansancio no se acumula. Yo por lo menos no lo acumulo. Además, las vibraciones no te llegan a los brazos ni a las manos, a lo cual siempre eso es de agradecer, porque evitas cualquier tipo de cosquilleo o hormigueo, que las manos se te entumezcan. O sea que no, las vibraciones solo aparecen, solo las encuentras, como he dicho anteriormente, si las buscas apretando sobre todo las piernas sobre el depósito. Así que en ese aspecto muy bien. Y luego, hablando de consumos,
Hablando de consumos, yo durante la prueba he conseguido consumos pues sobre los 3,7. Luego, evidentemente, ha sido una prueba exigente, muy dura, siempre llevando el motor muy alto de vueltas. Pero como he podido también tener la moto varios días, la verdad que muchos días, lo cual es muy de agradecer, porque en conducción normal, conducción más relajada, sin tener que ser una conducción de prueba, he conseguido reducir el consumo notablemente, aproximándome mucho a los 3. O sea, que quiero decir que en este aspecto quizás la conducción exigente siempre al régimen casi del corte hace que el consumo sea un poquito más alto, pero si haces una conducción más normal, el consumo lógicamente se reduce, y creo que se reduce notablemente, porque de estar sobre los 3,7 a estar sobre los 3 es una reducción de consumo bastante notable. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a ir ya hacia las curvas, donde verdaderamente nos vamos a divertir de lo lindo. Y ya estamos en curvas. En curvas la moto es excelente. La moto es excelente porque se comporta muy bien, es muy ágil, muy intuitiva, se maneja muy bien, sorprenden muchísimo los neumáticos. Una marca que verdaderamente desconozco y de hecho no recuerdo ni el nombre, pero creo que mantienen muy bien la moto, hacen que funcione muy bien, y es una monta original muy buena porque funcionan extraordinariamente bien. Además, he tenido unos días que no eran muy calurosos, así que la temperatura del asfalto no era muy caliente, y han mantenido muy bien la moto, haciéndola muy ágil y muy deportiva. La verdad que me lo he pasado extraordinariamente bien. Eso sí, como decía, el asfalto en perfectas condiciones. La moto se ha manejado muy ágil, muy bien, y sobre todo manteniendo el motor alto siempre de vueltas, a lo cual ayuda mucho la relación de cambio. Entonces, manteniendo siempre el motor sobre las 8.000, 10.000 vueltas, te lo pasas en grande. Carretera ratonera brutal de divertidísima. Segunda, tercera, cuarta, cuarta, tercera, segunda. Boom, dándole gas y divirtiéndote. Cuanto más ratonera la carretera, mejor. Y te lo pasas en grande, te lo pasas pipa. Una conducción muy deportiva y muy agradecida la moto en ese aspecto. Inconveniente que no permite prácticamente una conducción monomarcha, debido a que una vez sales de esas 8.000 vueltas, pues bueno, de 6.000 a 8.000 hay algo, tampoco hay mucho, si vas muy relajado aún tira que te va, pero bajo de las 6.000 es que diría que es una cincuentilla, está muy ahogada la moto, cosas de la Euro 5, así que bueno, ahí estamos. A nivel de frenos, yo creo que unos frenos más que correctos, unos frenos muy buenos para ser una 125, con un tacto deportivo turístico. No es un tacto duro, no es un tacto firme de moto deportiva que toco y tal, sino que pero viene muy bien este tacto, porque también hay que pensar que es una 125, es una moto que quizás la va a llevar alguien que es su primera moto, que va a funcionar como moto escuela. Entonces no conviene tener unos frenos brutales con una mordida increíble al principio, porque también la persona no está acostumbrada a tocar el freno, entonces puede evitarse pues algún problema y evitar sustos, que también es un detalle importante, porque claro, cuando tocas el freno delantero, si notas que enseguida muerde y pinza, a lo mejor si te asustas, un apretón y te puedes ir al suelo simplemente por exceso de frenada, simplemente. ¿Por qué? Porque hay que tener tacto para poder dosificarlo. Así que he hecho este pequeño matiz, este pequeño apunte: tacto, dosificación, mordiente y capacidad de frenada muy buenos. El tacto del trasero, a mí personalmente, mucho más deportivo que el tacto delantero, pero muy bien ajustados y muy bien puestos a puntos, pensando también que es una 125 y que también va a ofrecerse como moto escuela para alguien que busque algo más. Además, yo creo que viene muy bien como moto escuela por si alguien busca una moto muy deportiva, por si el día de mañana va a ir hacia motos más deportivas, porque le va a ayudar a pensar siempre muy bien en llevar la moto siempre alta de vueltas, o buscar el trocito bonito de la moto donde lo da todo. Y aquí, pues bueno, en ese aspecto, pues bueno, puedes aprender muy bien a una conducción deportiva, una conducción agresiva, que bueno, que no es la conducción que a mí más me gusta, por así decirlo, a la hora de disfrutarlo, pero en esta 125 se disfruta mucho y te lo pasas
muy bien. Además, el conjunto en general acompaña la posición de conducción, las suspensiones, todo acompaña mucho a una conducción muy alegre, muy divertida y, como decía, en curvas ratoneras te lo pasas pipa. La verdad que muy bien. Además, la moto es muy estable, es muy firme y se mueve muy bien. Evidentemente, como decía, siempre que el asfalto esté impecable. Son suspensiones bastante firmes, tirando a duras, sobre todo la trasera. Y vamos ya a pensar en viajar. Y yo creo que a la hora de viajar la moto se desenvuelve fantásticamente. Creo que como buena naked, pues siempre el viento será lo que más te pueda castigar. Pero yo creo que a la hora de cargar, etcétera, pone muchas facilidades, como el tubo de escape bajo. A la hora de poner alforjas y todo eso no tienes ningún problema. Bolsa sobre depósito, bolsa para el espacio del acompañante, un las alforjas y hacer kilómetros. Es una moto que a nivel ergonómico, a pesar de ser una naked deportiva, está muy bien resuelta y no te sientes incómodo ni apretado ni nada por el estilo. Entonces, a la hora de hacer kilómetros, quizás notes más el cansancio pues por el viento o quizás por la monotonía que por otra cosa. Así que creo que a la hora de viajar nunca debemos de pensar que por tener una 125 no se puede viajar, ya que creo que todas las 125 son capaces de viajar muy lejos, simplemente adaptando a nuestros ritmos y nuestra manera de ver el tema sin tener que siempre abusar de las vías rápidas. Y vamos a ver qué tal ilumina esta moto por la noche. Y verdaderamente Vogue siempre ha funcionado muy bien, siempre ha sabido hacer los faros con unas iluminaciones muy buenas. Así que vamos a ello y vamos a ver qué tal ilumina ese faro delantero con esa peculiar forma que, como yo siempre, si cumple su función, la forma prácticamente a mí me da igual. Y verdaderamente yo creo que el primer golpe es bueno, con unas de cortas con una intensidad buena. Le echaría de manos no quizás más profundidad, sino que la profundidad se alargara un poquito en penumbrita, ¿sabes? Es un haz muy bueno, pero quizás con un corte muy contundente, algo que con las luces LED suele pasar, ¿no? Llego hasta aquí y ya no doy más de penumbra. Pero bueno, está bien, intensidad, amplitud, lo suficientemente profundo, así que no le vamos a poner muchos más peros. Así que yo creo que muy buena. Y luego ponemos la luz largas y lo que a mí me gusta, que la luz larga se superponga sobre la luz corta y que empuje el haz de luz lo más profundo posible. Así que muy bien esta iluminación. Quizás no sea las super luces que Vogue a lo mejor nos tiene acostumbrados en otros modelos, pero cumple muy bien y además yo creo que de una manera notable estas luces, así que creo que poco más que añadir. Además, con ese toque, como decía, y esas luces laterales que dan un plus de seguridad. Así que en líneas generales, muy buen trabajo por parte de Vogue en iluminación. Ya ha llegado el momento de probar esta 125 con el acompañante. Y bueno, el espacio, yo creo que de espacio va algo justita, no a nivel del piloto, ya que tiene un asiento de bastante buen tamaño, sino a nivel del acompañante, que tiene un espacio más bien recogidito y pequeñito. Entonces, cuando vamos los dos, pues por lo menos yo como piloto me siento un poquito encogido. Además, el piloto, el acompañante, no tiene asas, no tiene asideros y tiene que o bien cogerse a ti o bien apoyar las manos sobre el depósito en una posición aún más deportiva. Así que bueno, te sientes un poquito encogidito y a todo es acostumbrarse. La moto no tiene ajuste en precarga, pero como como decía, el amortiguador trasero es bastante duro, tampoco hace mucha falta. Luego, a nivel dinámico, todo muy bien, muy en orden. Sobre todo viene dado por, como decía, por el buen
ajuste de las relaciones de cambio que te permiten siempre tener la moto en las revoluciones buenas para que acelere y empuje bien y que lleve muy bien el extra de peso. Eso sí, no busques mucho porque hasta que no llegues a las 8000 a la moto parece ser que le cuesta un poquito mover todo el conjunto con el acompañante, y a partir de las 8000 la moto empuja y te mueve muy bien. Así que prácticamente sí que es obligatorio, y cuando vas con el acompañante, ir siempre a 8000 revoluciones. Y ya está. Una vez he dicho eso, ya por lo demás, perfecto. A nivel de frenos, a nivel de suspensiones, todo muy bien. La moto acepta muy bien el peso extra del acompañante. Así que nos queda saber qué opina el acompañante de ir ahí detrás. Hola a todos, soy la acompañante de Caballero Motorista en esta prueba de la Vogue 125R. Pues bien, como todas las Rs, ¿vale? El acompañante va un poco más elevado que el conductor. El asiento es tirando a pequeño, pero es suficiente. Es decir, yo sentía que había espacio suficiente para mí, no amplio, pero adecuado. Y bueno, pues para ser una R, la verdad es que la posición es muy cómoda. O sea, vas con la espalda recta, pues no tiene para cogerse, no tiene agarradores, pero te sientes cómodo encima de ellas. Las piernas no van muy encogidas, sí que van más encogidas que en otro tipo de moto, pero de verdad que no iba para nada incómoda. La espalda bien, el asiento normal, ni tirando a duro ni blando, normalito, ¿vale? No mullido, pero... y la verdad es que, bueno, como os estoy contando, yo fui bastante bien. Ya os digo, no creo que sea una moto de las más cómodas e ideales, pero dentro de las Rs diría que es de las más cómodas, con una posición ergonómica y el asiento adecuado, y tampoco excesivamente alta. Ya ha llegado el momento de responder a las preguntas que me habéis hecho tanto por Instagram como por la pestaña comunidad de YouTube. Así que allá vamos. Abajala79 dice que le recuerda a su antigua KTM 390. Pues sí, pues no te digo que no. Además, creo que tiene un diseño muy deportivo y que quizás se asemeje a la KTM 390 o KTM 125. Así que sí, yo creo que ahí sí que tienen un rival sin lugar a dudas. Todo Consulting pregunta qué tal en las subidas pronunciadas. Pues en las subidas pronunciadas muy bien, sin ningún tipo de problema, ya que, como decía y he dicho varias veces a lo largo de la prueba, la relación de cambio está tan bien estudiada que te permite siempre mantener la moto en ese régimen para que las subidas pronunciadas, aunque sea con acompañante, las subas sin ningún tipo de problema. Gabriel Rodríguez Moreno pregunta que cómo lo veo para una persona de 1,85 m y 95 kilos de peso. Yo creo que no tendrías problema, porque creo que ergonómicamente está muy bien estudiada y las formas del depósito y todo eso te van a hacer poder poner las piernas muy bien. A nivel de peso yo creo que la moto te va a mover sin ningún tipo de problema, o sea que no te preocupes por eso. Y a nivel de suspensiones, como son unas suspensiones bastante firmes, bastante duras, van a asimilar muy bien tu peso. Así yo creo que ningún problema, pero esto mejor quizás pruébatela, porque a veces es algo muy subjetivo. Spritilo dice que estuvo a punto de comprarla esta semana, pero te estabas esperando a ver mi prueba. Muchas gracias, pero bueno, yo creo que con esto ya darás el paso definitivo, ya que creo que es una muy buena compra, además como moto escuela también. José Carlos Castells pregunta de si esa marca cree que va a llegar a Latinoamérica, especialmente a México. Yo creo que es cuestión solo de tiempo. Yo creo que Vogue acabará en plantazo a nivel mundial sin ningún tipo de problema. Además, Latinoamérica es un mercado increíble y que a poco que las marcas os lo vean, enseguida quieren estar allí porque sois un gran mercado, o sea, sois brutales, tenéis un potencial increíble. Sergio Chocador dice: hola caballero, es verdad que es una de las más rápidas. ¿Qué velocidad coge y si aguanta bien los 120 km por hora? Y para llevar compañera detrás, ¿sería cómoda o no? Gracias y un fuerte saludo.
de las más rápidas. Si te refieres a velocidad punta, sí, coge los 120, los aguanta porque sí que los puedes aguantar, pero es que vas al corte de encendido, que es decir, el desarrollo está tan ajustado que los 120 los coge justo en el corte de encendido, quizás más 115 que 120 es los que aguanta sin ningún tipo de problema. Rápida a nivel de aceleración, sí, los alcanza muy bien y bastante rápido los 120 km por hora, la verdad que sí. Y para llevar detrás, a nivel de comodidad, pues bueno, a nivel de comodidad del acompañante, te remito a su apartado. A nivel de comodidad del piloto, yo me he sentido cómodo, a pesar de sentirme pues un poquito encogidito cuando llega el acompañante. Pero simplemente es un pequeño detalle y además muy personal. JLSV pregunta dice: hola caballero, gracias por tus pruebas, tengo 50 años y viene de una scooter de 125, una Kimpo Agility de la que está muy contento. Busco una motoescuela de marchas para en un par de años pasarse a la 2. Su pregunta es si la Vogue 125R es, según mi criterio, una buena opción para mí. Muchas gracias de nuevo. Yo creo que sí, yo creo que es una muy buena opción por varios detalles. Uno, es una moto muy bien hecha, está extraordinariamente bien hecha. La relación de cambio te permite extraer la quinta esencia del motor con mucha facilidad. Luego, a pesar de que lo bueno del motor está a partir de las 8000, sí que da algo antes. A las 6000 empieza a dar algo. Yendo solo, sí que se puede sacarle un poquito de jugo, sí que se puede disfrutar esas 6000, de 6000 a 8000, sobre todo en ciudad. Y luego, pues bueno, de allí para abajo, pues bueno, no es casi una cincuentilla que no tiene ni chicha ni limoná, como dicen por aquí. Pero bueno, yo sí, sin lugar a dudas, yo creo que es una muy buena motoescuela. Vas a aprender mucho. Además, una conducción muy viva y muy deportiva. Milisan74 pregunta que enhorabuena por probar esta moto y le gustaría saber la altura del asiento y las prestaciones. Un saludo. Pues la altura del asiento la he dicho en la ficha técnica, pero si no recuerdo mal son 790 milímetros y las prestaciones, pues eso, la velocidad máxima en autovía y autopista 120 al corte de encendido. No hay más, pero a nivel de aceleración, a nivel de recuperación y todo eso, muy bueno, porque la relación de cambio, y me repito, es excelente y te permite sacar la quinta esencia del motor. Está muy bien pensado ese aspecto. Eduardo Calderón dice: muy buenas caballero, ¿qué tal el comportamiento de los neumáticos, ya que la marca me es desconocida? ¿Cómo la veo de relación calidad-prestaciones y si es buena moto escuela para romper mano? Saludos como siempre desde Montserrat y gracias por tu labor informativa. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por tu apoyo. Muchísimos saludos a Montserrat y vamos allá. Me parece una moto excelente para romper mano, ya que se va a aprender mucho. Yo creo que es una moto con la cual se puede aprender mucho. Aparte, también mucho en conducción deportiva, lo cual yo creo que está bien. Luego, los neumáticos. Para mí también es una marca completamente desconocida y que me ha sorprendido para bien. Mantienen la moto muy bien, la hacen muy ágil, muy divertida y no he notado en ningún momento ningún amago de deslizamiento, ningún susto, nada de nada, un agarre muy bueno. Además, no he pillado unos días muy calurosos en el cual el asfalto estaba caliente y prácticamente cualquier neumático funciona bien, sino que eran unos neumáticos unos días bastante rarunos, lo cual los neumáticos se han portado muy bien, así que chapo por ellos. Así que en líneas generales sí que la veo una gran moto para romper mano, como tú dices. Juanma de River Plate dice que le parece por precio una moto excelente y una excelente propiedad, se ve muy linda y potente. Espera atento mi publicación. Pues sí, es muy bonita. Los 15 caballos de rigor para toda 125 y además muy bien puestos y muy fácil de exprimir, lo cual se agradece. El Click Crofrade pregunta de que estas de las buenas. Saludos, crack. Saludos a ti y sí, verdaderamente es una 125 muy buena y muy sorprendente. Y estas han sido todas vuestras preguntas, así que seguimos con la prueba. Y ya estamos en la ciudad y verdaderamente en parado se maneja muy bien. El reparto de pesos está muy bien puesto y te manejas muy bien con ella, ya sea bajo de ella o sobre de ella. Así que muy bien en ese aspecto. Así que vamos a ver qué tal funciona yendo en marcha.
pues a baja velocidad, a pesar de que, ya lo he dicho muchas veces, lo bueno del motor esté bastante alto de vueltas, bajo de vueltas la moto se comporta casi como una cincuentilla. Va despacito, tampoco hay mucho, y si mantienes la marcha adecuada, si abres fuerte el acelerador, la moto enseguida coge régimen y te catapulta muy rápido al corte de encendido. O sea que prácticamente tienes que llevar ahí un ojo sobre el cuentavueltas para no llegar al corte de encendido y que, pues bueno, cortes el encendido, como me ha pasado a mí muchas veces. Luego, el embrague, la maneta del embrague es pura finura, el cambio también se maneja muy fácil, de una manera muy deportiva, con lo que quiero decir que simplemente insinuando el cambio sube sin bajar la marcha. Como la maneta es pura mantequilla, es muy suave el cambio, no cansa a la hora de estar jugando con el cambio, a la hora de mantener siempre la moto en el régimen que tú quieres. Así que muy bien, el radio de giro más que suficiente, con lo cual te puedes mover muy bien entre los coches de una manera muy fácil. O sea que pasas entre los coches, entre los espacios estrechos, de una manera muy fácil. El embrague es lo suficientemente dosificable y el acelerador también, por lo cual te permite manejarte a velocidades muy suaves, muy despacitas, sin ningún tipo de problema. ¿Qué sucede? Que si sin querer vas a una marcha alta, la subida de vueltas cuando vas despacio no es fulgurante. A bajas vueltas, si abres gas y no vas en la marcha adecuada, la moto le va a costar un poquito más demasiado subir de régimen hasta el régimen bueno, que son las 8000. Por eso decía que a veces sí que tienes que jugar un poquito más de la cuenta quizás con el cambio, pero una vez te acostumbras es muy fácil mantener siempre la moto en el régimen que tú quieres de vueltas, para que en caso de necesidad pues vayas a la zona buena del motor para ganar aceleración, para ganar velocidad y sobre todo pues si lo necesitas, dejar atrás el peligro, que siempre está muy bien. Por lo demás, el acelerador se dosifica muy bien, la frenada también, el ABS no es para nada intrusivo, funciona como debe de funcionar, lo cual es muy de agradecer. Además, quizás acompañado por el buen funcionamiento de los neumáticos, o sea que todo muy bien. Y luego la salida de los semáforos pues es fácil, quizás tienes que picar un poquito más de embrague de lo necesario para que el motor suba y esté ahí, pero bueno, salidas fulgurantes, eso sí, enseguida ojo, porque si no cortas el encendido y hay que subir marchas muy rápido. Y bueno, la gran prueba, que es las suspensiones y los reductores de velocidad, pues me decía, pues la suspensión trasera, pues para mi gusto, para bastante dura, y sí que bueno, puedes notar un poquito ahí el golpe en la espalda. Por lo demás, muy bien, la moto funciona muy bien en la ciudad. Como yo digo, tiene que dar el do de pecho, porque en las 125 tienen que ser las armas definitivas en la ciudad, y esta lo es. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo bueno del motor, y me repito por enésima vez y última, está sobre las 8000 vueltas, es bastante fácil de moverte entre las 6000 y 8000 de una manera muy suave, muy fina, y en caso de necesidad abrir fuerte el gas y tener toda la potencia y toda la aceleración ahí dispuesta para ti, y ya está. O sea que con ese pequeño detalle muy bien, la moto es muy ágil, con ese punto deportivo que siempre se agradece, con esa chispilla que bueno, que al fin y al cabo todo el mundo le gusta que tenga un vehículo, ¿no? Que tenga ese puntito deportivo. Está muy bien buscado y muy bien hecho en esta moto. Además, la moto es muy ligera, con un peso de orden de marcha de 128 kilos. La verdad que genial. Un consumo que ya lo he dicho, pero de que durante lo que fue la prueba dura sí que llegó sobre los 3,7. Quizás es un poco alto, pero que nada más ya salí, por así decirlo, ya dejé de hacer la prueba dura, si ya fue un poquito más un uso más normal, más lógico, pues sí que bajó rápidamente hasta casi los 3, lo cual está muy bien. Y poco más que decir, la verdad. Yo creo que es un conjunto muy bueno, que Vogue lo ha pensado muy bien y viene sin lugar a dudas a coger su trozo del pastel en las 125 NAC deportivas, que de una manera importante, ya que es un trozo de pastel muy bueno. Así que yo creo que en líneas generales Vogue ha vuelto a hacer un producto redondo, le ha salido la verdad que muy bien, con una estética a mí personalmente
me parece genial la estética. Las líneas de luz laterales para mí son chapó, ha sido un detalle de diseño muy muy bueno y que creo que cumple con los estándares de naked deportiva, con una imagen muy actual y con un comportamiento muy divertido, muy bueno, y que verdaderamente saca la quinta esencia del motor, porque ya los conocemos, motores 125, 15 caballos Euro 5, tienen ese pequeño handicap que lo dan todo ahí arriba, pero que Vogue ha sabido hacerlo para que lo puedas exprimir sin ningún tipo de problemas, tanto en la ciudad, tanto en las vías secundarias, tanto en las curvas y tanto en autovías y autopistas, pudiendo ir siempre a 120, y yo creo que son unos 120 prácticamente reales. Así que bueno, dicho todo esto, simplemente queda agradecer enormemente a todos vosotros, mis damas y mis caballeros, que sin vuestro apoyo no sería posible este tipo de pruebas. Así que como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.